Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Posiblemente Te Guste. En el capítulo de hoy hablaremos de un libro muy tradicional, que si tuviste una buena educación, te dejaron leerlo en la secundaria, pero si fuiste a una escuela patito como su servidor, te enteras de este libro solo cuando te metes en la literatura. El libro al que me refiero es Las batallas en el desierto, escrito por José Emilio Pacheco y que es uno de los libros más populares que ha escrito José, porque es como una ventana hacia el México de los años 30. Pero antes de desenvolver este tema, quiero presentar a mi honorable compañero y amigo, el suizo. ¿Cómo estás, amigo? Hola, querido amigo Miches. Pues muy bien, aquí en otro capítulo de Posiblemente Te Guste y a la expectativa de que no llegue el papá de mi amigo. No, no es cierto. No. Fuertes declaraciones. Me da mucho gusto, como en cada ocasión, camarada. Y bueno, sin más dilación, damos inicio a un episodio más de Posiblemente Te Guste. Comenzamos. La historia nos cuenta la vida de Carlitos, un niño de 8 años que vive en una reciente colonia Roma, en donde viven judíos, árabes, turcos, aparte de la gran cantidad de españoles, dado a que, por los conflictos geopolíticos de la época, muchas familias orientales y europeas decidieron emigrar hacia México, asentándose en la colonia como lo fue en la Roma. Carlos asiste a una escuela pública, cerca de su casa, y tiene unos compañeros muy peculiares, de los que quiero destacar a Rosales, un chico de escasos recursos que vive en la colonia Doctores. Su madre trabaja en un hospital y se la pasa de novio en novio, por lo que Rosales no tiene una figura paterna. Toru, un japonés que salió de un campo de concentración en Asia, que es como el Jackie Chan de la escuela, porque sabe jiu-jitsu y es el más sobresaliente de la escuela, y que en el libro nos adelantan que se convertirá en el dueño de una empresa japonesa que tiene miles de trabajadores mexicanos, ya que después de eso no se vuelve a mencionar a Toru. Y el último, y no menos importante, Jim, un chico norteamericano con una madre muy joven, de unos 28 años, y que será el interés romántico de nuestro joven protagonista. El libro nos cuenta sobre el contexto de la época. Estaban conflictos políticos y sociales un tanto fuertes, por lo que solo los abordaremos por encimita, porque no estoy para decirlo, pero ni ustedes para escucharlo, pero he estado pensando en un canal alterno en donde se hablarán de temas serios, turbios, perturbadores, con las limitaciones que pone YouTube, obviamente, pero que en el peor de los casos será que no moneticemos, pero a uno que le gusta hablar de estos temas incómodos. ¿Tú cómo lo ves, mi querido suizo? Pues estamos muy emocionados con este proyecto. Igual como en Posiblemente Te Guste, estamos esperando que justamente posiblemente les guste. Y pues vamos a hablar de temas que suelen salir del ojo que le gusta a YouTube, pero aún así esperamos pues dar un contenido de calidad y vamos a tratar de también ser respetuosos, pero tratar los temas como son. Y con un toque de humor negro, claro que sí. ¿Por qué no? Y pues regresando con el libro, con una gran influencia fascista y comunista llegando a América, que impactó de gran manera en el pensamiento colectivo de los jóvenes de la época, y esto se ve reflejado en Héctor, el hermano mayor de Carlitos, que no solo está de acuerdo con estas posturas políticas, sino que también es un adicto a las sustancias, y es un abusador que constantemente acosa a las señoras que son trabajadoras domésticas y que en su mayoría viven en provincia. ¡En provincia, cuate! ¿Tú qué opinas, mi queridísimo suizo? Pues sí, como mencionas, aquí se muestra un conflicto o ideologías que existían en ese tiempo y cómo, vaya, pues había mucho pensamiento que muchos dicen, ¿no? Como diría la Marx, pensamiento retrógrada, pero es que en parte es verdad. Es un tema muy denso y aquí sinceramente se aplica lo de retrógrada, pero no, pues es que es una ventana, como tú habías mencionado, querido amigo Miches. Es la forma en la que se vivía con las problemáticas de ese tiempo y pues no, uno tenía que literalmente, incluso algunos vivían al día. Exactamente, amigo. ¿Y qué opinión te destaca el personaje de Héctor, que es un adicto a las sustancias y es un típico joven fascista, abusador y machista? ¿Qué opinas de eso, amigo? Pues la verdad siento que es un personaje que no es muy de mi agrado, igual viendo desde posturas más actuales, aunque aún pienso con todo y en estos tiempos tampoco creo que a cualquiera le guste que le falten el respeto a una mujer, vaya. Pero pues era un tema muy común. Ya ves que en películas se mostraba como la mujer era muy simplemente como casi un objeto, ¿no? Pues sí, no era como propiedad casi del marido en cierta forma. Y pues las sirvientas, pues ni se diga.
Uy, estaba en una peor postura, amigo. Pero yo creo que la música banda no está de acuerdo contigo. Y pues bueno, cambiando a temas más cómodos y bonitos, podemos ver que el libro nos describe cómo era el entretenimiento de esa época, que solo contaba con la radio, con las emisiones de las estaciones de la XW y la XEQ, con programas como Las aventuras de Carlos Lacroix, La doctora Corazón desde su clínica de almas, El doctor IQ, Tarzán, El llanero solitario, entre otros, que nos muestran un poco de cómo es lo que escuchaban por aquellas épocas. También nos dan un poco de contexto del antes llamado Distrito Federal, con muchos casos de poliomielitis, que es una enfermedad que destruye las células nerviosas de la médula espinal y que produce parálisis, que la ciudad se inundaba constantemente, al punto de que la gente se movía en lanchas, y el creciente interés por el comunismo, etcétera, etcétera. La verdad se lo recomiendo muchísimo, es como les vuelvo ya en tercera ocasión, es como que una perspectiva histórica, amigos. La verdad es magnífica, a pesar de ser un libro muy cortito, pero bueno, sigamos. La puta madre, el ambiente se está poniendo nostálgico. Pongan unas rolas de Chava Flores, que quiero llenarme de folclore de antaño y recitar los más finos albures. Porque a la larga te acostumbras. ¿O no es así, amigo? Así es. Carambolas. Y tras los juegos que se llevaban a cabo en el patio de la escuela, que estaba muy polvoso, en donde jugaban a la guerra, en la que había dos bandos, el de los árabes y el de los judíos, que dicho sea de paso, había estudiantes que eran tanto árabes como judíos y que en realidad sí tenían conflictos que eran transmitidos por sus padres y que se basaban meramente en sus ideologías sociales y religiosas. Es un tema un tanto complicado, por lo cual no lo abordaremos por ahora, jaja. Y pues ya llegando a la carnita del libro, todo se empieza a complicar para el protagonista cuando éste se enamora de Mariana, la jefecita del gym. Y que por la descripción del libro parece que está muy potable, pero Carlitos se tiene que enfrentar a múltiples complicaciones: la edad, la sociedad conservadora de la época, el padre de Jim, que es un funcionario público y que no hay que explicar porque que es un tanto peligroso, ¿no? Carlitos se enamora de ella al acompañar a Jim a su casa para jugar y pasar el rato, pero queda estupefacto al contemplar a Mariana. Dice que es una mujer muy refinada y que le da más libertades a Jim, ya que en comparación con Carlitos, que tiene unos padres más autoritarios, conservadores y fanáticos religiosos, que de eso hablaremos más adelante. Mientras tanto, Carlitos es consciente de lo que está sintiendo por Mariana. No es normal, así que trata de ignorar esos sentimientos, pero eso no funciona. Al contrario, él se siente cada vez más atraído por Mariana, hasta que en un acto impulsivo decide faltar a la escuela para ir a declararse a Mariana. Él llega al departamento, toca la puerta y es recibido por Mariana, que usaba un kimono de seda, que contorneaba su hermosa figura. Ella lo recibe, pero está preocupada porque cree que le ha pasado algo a Jim, pero Carlitos le dice que se tranquilice, que a Jim no le ha pasado nada, y que está ahí por un motivo más vergonzoso. Ella, aún estando desconcertada, lo invita a pasar, y le cuestiona que por qué no está en la escuela, y Carlitos, siempre tan elocuente con sus palabras, como siempre, como si se tratara de un adulto muy propio, le declara su amor a Mariana. Mariana queda en silencio por unos instantes hasta que decide hablar, y ella no lo toma de mala manera, sino que lo felicita por afrontar sus sentimientos y declararle su amor. Pero esta le dice que es un amor imposible, dado a la gran diferencia de edad que los distancia, y le dice que nadie tiene que saberlo, pero él puede seguir yendo a su casa y que puede seguir siendo amigo de Jim, pero que no diga ni una palabra de lo acontecido a nadie y que lo olvide, al tiempo que le da un beso en las comisuras de los labios, a manera de despedida. Carlito se retira hacia su casa sin saber lo que le espera. Llega a su casa y le dice a su familia que está cansado y se va hacia su cuarto, pero poco tiempo después, Mondragón, el director de la escuela, llama para preguntar sobre el paradero de Carlitos. Lo buscaron por todos lados y no aparece. Mientras tanto, Jim se le ocurre que a lo mejor ha ido a su casa a ver a su madre, dado que él piensa que es un tipo medio raro y que puede ser influencia de su loco hermano, por lo que van al departamento de Mariana para cuestionar si Carlitos ha estado ahí. Ella no lo niega, pero miente al decir que fue allí solo para recoger un libro de historia que había olvidado. Pero suena convincente, dado que Jim sabe que es una mentira, y porque ahora le tiene un profundo odio a Carlitos. Todos se enteran de su declaración de amor y se va convirtiendo en un desastre. Carlitos es juzgado como un sucio pervertido, que se ha dejado influenciar por las cuestionables actitudes de su hermano mayor, por lo que lo llevan a confesarse y hasta lo llevan al psicólogo. Aquí sucede una escena un tanto chistosa, donde una de las chicas que lo revisa dice que no es muy listo y que
al ser bajito, le ha provocado un sentir de inferioridad, por lo que se siente identificado con seres indefensos y pequeños. Pero el psicólogo que lo atiende dice que es todo lo contrario, que es listo para su edad y que es demasiado precoz también para su edad, que a sus 15 años será un patán y un completo imbécil. Dicen todo esto en presencia de Carlitos, que no parece importarles lo que lleguen a decir, aunque Carlitos escuche todo esto. Por otro lado, al padre de Carlitos le ofrecen comprar su fábrica de jabones, añadiéndose a una corporación gringa, por lo que el poder adquisitivo de la familia incrementa, tanto que hasta Héctor se fue a estudiar a una universidad en Chicago, sus hermanas a Texas, mientras que Carlitos ya estaba en un club infantil de tenis. Y mientras abordaba el transporte público para ir hacia su casa, se topa con Rosales, un ex compañero de escuela que se sube al transporte a vender chicles. Rosales se da cuenta de que Carlitos está en el camión, por lo que decide bajarse rápidamente. Pero Carlitos corre inmediatamente hacia él, alcanzándolo en unas calles cercanas. Le pregunta por qué ha bajado de esa manera, a lo que Rosales responde que ahora tiene que trabajar porque su nuevo padrastro no lo acepta como hijo y que no está dispuesto a mantenerlo. Carlitos empatiza con su situación, por lo que le invita a comer unas tortas y le dice que pida todo lo que quiera, mientras que le pregunta por todos sus compañeros y qué pasó cuando lo cambiaron de escuela. Rosales, mientras estaba devorando 2 tortas, le explica que cuando a él lo cambiaron pasaron varias cosas, pero de entre las más destacadas fue cuando desafortunadamente Mariana había pasado a mejor vida, dado a que se autodesuscribió de la vida. O bueno, eso es lo que dice Rosales, pero él tampoco está muy seguro de cuál fue la causa de su deceso. Pero ocurre porque en una reunión de peces gordos, en la que estaba presente el papá de Jim, Mariana le discute sobre los robos que han pasado en el gobierno, por lo que este se enoja por haberle levantado la voz en presencia de sus amigos poderosos, por lo que Mariana abandona la fiesta. Y poco después es encontrada sin vida en su departamento, pero las causas de su deceso son algo raras y oscuras. Pero tras estos acontecimientos se nos son revelados 2 aspectos: que Mariana era una mujer de la vida galante y que el trabajador público que tanto presumía a Jim como su padre ni siquiera era su padre y que su padre biológico era de San Francisco. Por lo que tras lo acontecido con su madre mandan a Jim a San Francisco. Mientras tanto, Carlitos está en shock. Le cuestiona a Rosales la veracidad de lo que acaba de contar, pero Rosales le dice tan serio que hasta lo jura por la vida de su madre. Carlitos, en un evidente estado de negación, va hacia el departamento de Mariana, pero al llegar lo recibe una familia que acababa de llegar ahí. Niega saber algo de los antiguos residentes de este departamento, por lo que se dirige al departamento de una vecina que conocía a Jim y a Mariana, pero esta niega también que alguna vez alguna Mariana haya vivido en el departamento que menciona, por lo que dice que se vaya rápido o tendrá que llamar a la policía. Como última esperanza, quiere ir con el portero del edificio, pero curiosamente ya no trabaja ahí. Carlitos, todo confundido, se va hacia su casa, mientras que un futuro Carlitos asegura que si Mariana siguiera viva, tendría unos 80 años. Y así termina esta gran historia cargada de historia de la capital y de misterios muy turbios que siguen resonando hasta nuestros días. Y tras este resumen, ¿qué te pareció este libro, querido Suizo? Pues la verdad me gustó mucho, diría que fue uno de mis libros favoritos, más que nada igual porque lo leí en una época donde estaba agarrando un gusto por la literatura. Actualmente ya no tengo tanto ese gusto, pero me gustaría retomarlo, y con este proyecto yo creo que va a ser más fácil volver a orientarme hacia ese hobby, pero pues realmente es un libro que me gustó mucho. Se me hace curioso, como ya hemos dicho, esta vez por cuarta vez, que es una ventana a un México anterior. Y como en esos tiempos, pues estaba ya notándose mucho la influencia por la cultura estadounidense, pero aún y con todo, pues también se me hace curioso como, por ejemplo, la mamá de Carlitos como que tenía un nacionalismo muy fuerte, presumía mucho que ellos eran de México, México, y no como los otros extranjeros o así. Se me hace algo curioso ese contraste que había. Y no solo de México, pero que presumía que ella era de Guadalajara y también menospreciaba a otros mexicanos de otros estados. La neta, la mamá de Carlitos sí es medio castrante, la verdad. Es típica mamá conservadora y de hecho hasta el psicólogo que atiende a este Carlitos le menciona que tiene una mamá castrante, ¿no? Sí. Pero en fin, diagnostica. Estoy diagnosticada, pendejo. Alta referencia para los que están pendientes a las estupideces que ocurren en internet. Pero bueno, deja tu like si entendiste la referencia. Y continuando, pues sí, es una historia, como ya la había mencionado, un poco corta, pero que retrata muy bien todo este sentir, ¿no? Adolescente, ¿no? O sea, no sé.
Mi queridísimo suizo, ¿tú cuando eras niño te llegaste a enamorar de alguna adulta? Pues un enamoramiento de tipo como Carlitos o así un adulto que conozca como tal, realmente no. Por si acaso, cuando era niño, pues llegué a tener un enamoramiento que de una que otra compañera o así. Pero así de un adulto realmente no. Por si acaso lo típico, ¿no? De ver alguna actriz o cantante bonita y pues sí, admirar su belleza. Pero realmente un adulto no. Aunque diría que eso cambió un poco en el futuro. No, no es cierto. Vámonos. Pero arriba el grupo de las MILFs. Así es. Y para el que no sabe qué significa, investíguelo. Y pues bueno, en mi caso, yo sí, yo estoy un poco más enfermo que tú, amigo. Bueno, no tanto así, o sea, sí me llegó a gustar una que otra adulta, pero no de manera sexual, sino como cuando eres niño crees que nada más es agarrarse de la mano y decir tonterías y decir te amo aunque no lo sientas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien Disney. El amor no deja de ser, el amor, el amor. Y bueno, quiero dar algunos datos sobre el autor de este libro, José Emilio Pacheco. Fue un escritor obviamente mexicano, reconocido por su obra en poesía, narrativa, ensayo y traducción. Fue un miembro destacado de la generación de los 50 y recibió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el Premio de Cervantes. Pacheco exploró diversos géneros literarios, incluyendo poesía, cuento, novela y ensayo. Sus obras más destacadas incluyen la novela Morirás lejos y la colección de cuentos Las batallas en el desierto. Fue profesor en varias universidades en México y en el extranjero, investigador en el INA y trabajó como editor y traductor, según el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Algunos de los premios y reconocimientos que recibió incluyen el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Miguel de Cervantes, según el gobierno mexicano. Su influencia es considerada como una figura central en la literatura mexicana y ha sido reconocido por su estilo único y su profundo conocimiento de la historia y cultura mexicana, según el gobierno mexicano. Y por quinta ocasión, ¿sí? Es una evidente ventana hacia el pasado del México de los 30. ¿Qué es lo que más te gusta del México antiguo, amigo? Pues diría que, aunque no. Bueno, conocimos la moda de Kratos es castrante y todo, pero algo que nos falta un poco actualmente es tener un poco ese espíritu nacionalista, sin llevar lo exagerado, porque pues también un nacionalismo exagerado está muy mal, pero pues yo creo que tener un poco más de amor por nuestra patria fue algo que me gustaba mucho en esos tiempos. Y también su evolución industrial que se fue dando, pues ya del milagro mexicano que hubo antes del deceso económico. Exactamente, amigo, sacaste unos temas muy importantes, de los cuales no sé. No, no es cierto, amigo. Yo lo saqué de un diccionario. No, es broma. Pero A mí no me engañas, no nos pueden ver, pero lo acabas de leer, yo te vi. No, tira el libro. no es cierto, amigos, la verdad, acá mis ojos es muy intelectualoide, se la pasa corrigiéndome, pero en fin. Pero no, ya hablando en serio, sí, mencionas algo muy importante, querido suizo, y es que se ha perdido ese sentimiento patriótico, ese sentimiento de sentirte orgulloso de ser mexicano y de consumir cosas que se producen en México, ¿no? Porque lamentablemente ahorita ya hasta tiene un nombre, ¿no? Ya es muy malinchista, preferir productos extranjeros a productos mexicanos, ¿no? Como que el mexicano cree fervientemente que algunos de los productos mexicanos no son de calidad, por el simple hecho de ser mexicanos. Pero bueno, es algo lamentable, pero pues ahora sí que es la libertad del consumidor que puede decidir qué productos consumir, ya sea nacionales o extranjeros. Y quiero mencionar algunos, bueno, el restaurante que queda mucho en mi memoria. Obviamente, pues yo soy muy joven, amigos. Yo no tengo la experiencia de haber consumido ahí, pero me acuerdo de una cadena que se llamaba Burger Boy y que era mexicana, precisamente. Y lo curioso de esto es que era mexicana, pero tenía un nombre como que extranjero, ¿no? ¿O tú qué opinas, amigo? Pues sí, como que intentar replicar o dar una apariencia de que justamente viene del extranjero y pues muchos van a decir, oh, entonces si viene del extranjero debe tener un buen control de calidad. De hecho, he visto que aplican mucho eso en infomerciales o productos de medicina que ni siquiera están muy bien comprobados que funcionen realmente. Parecido al marihuanol, no es el marihuanol, pero es otro tipo, que tienen luego nombres chinos, japoneses, pero
ni siquiera son de ahí. Yo creo que los hacen en otro lado. Pues pasando a cosas más turbias, les recomiendo que investiguen por qué hay ciudades zombies de drogadictos en Estados Unidos y se van a llegar una ingrata sorpresa, ¿no? Para que sigan prefiriendo los medicamentos extranjeros. Jaja. Pero bueno, Ellos se reirían si no fueran zombies también. zombies de Zaguato. Saludos a Trino. Sé que no nos va a oír, pero en un futuro quisiéramos invitarlo a este maravilloso podcast. Crucen los deditos para que eso sea posible. Uy, un sueño. La verdad sí sería chido. Pero bueno, siguiendo con lo que nos compete, también he visto este extraño fenómeno de que a productos, o bueno, en este caso la música, he visto este fenómeno en la música en donde las bandas le ponían nombres gringos a los nombres de las bandas, ¿no? Por así decirlo. Por decir el Tri, antes no se llamaba Tri, se llamaba Three Souls on My Mind. Y como la neta, pues al mexicano se le complica mucho el inglés, decidieron dejarlo simplemente en Tri. ¿Tú sabías esto, queridísimo suizo? No, la verdad me gusta el Tri, pero no tenía idea de ese dato. Es muy curioso ahorita que lo mencionas. Nunca me hubiera imaginado que, pues, ahora sí que en sus conciertos y todo, se hubieran presentado alguna vez de esa forma. Así es. Y bueno, ya regresando con el libro. Las batallas en el desierto, la novela de José Emilio Pacheco, tiene un impacto profundo en varios aspectos. Refleja la transformación de México en la posguerra, la pérdida de la identidad cultural ante la influencia estadounidense y la experiencia personal de Carlos, el protagonista, a través de su infancia y de su primer amor. Ilegal. Pero, bueno, y antes de pasar al siguiente punto, ¿cómo ves la reacción de Mariana, no? O sea, a mí se me sacó de onda y yo siento que hasta ilusionó al mismísimo Carlitos, ¿no? Pues sí, fue bastante curioso, cuanto menos, que... Pero por lo menos admito que le dijo que estaba mal, pero sí fue un poco raro que le diera un beso cerca de las comisuras de los labios. Bien pudo dárselo en la mejilla, pero pues al menos lo dejó ahí y no avanzó más. Y ya vemos que Carlitos es todo un gigachat. Oh, yeah. Ese niño es mi ídolo. Me va a ganar un niño. Y también el ídolo de Carl Wizard. Oh, no. Y pues sí, es algo un tanto curioso. La verdad, en el libro explican a qué actriz se parece esta Mariana, pero no les quiero romper la ilusión, amigos. Ustedes imagínense a la mujer que ustedes quieran. Porque, bueno, a opinión personal, así se disfruta mejor una obra. Cuando tú te imaginas cómo son los personajes y qué apariencia tendrían. ¿O tú qué opinas, amigo? Pues sí, de hecho, como siempre se ha dicho, algo bueno de los libros es que abre la puerta a la imaginación. Y muchos libros de terror funcionan mejor como libros, más allá de que pues también el escritor tiene una mayor libertad y puede ser en cierta, entre comillas, gráfico, porque pues puede poner cosas que normalmente en la televisión no se podrían poner. También da que uno se imagine mundos extraordinarios o puede ilusionarse con alguna imagen de alguna situación que esté pasando, a diferencia de la película, que aunque hay muy buenas adaptaciones, pues tienen esa limitante. Exactamente, amigo. Y como ejemplo les quiero poner, bueno, a mí me pasa esto, y es que cada vez que veo una película doblada, como ya sé quién es el actor de doblaje que le está dando la voz, ya no me imagino, ahora sí que el personaje está hablando con una voz en español, sino que me imagino al mismísimo actor de doblaje hablando. Y eso me rompe un poco la ilusión, porque pues ahora sí que veo al actor, ¿no? No tiene nada de malo, pero pues bueno, ¿no? Como que me rompe un poco la ilusión. Aunque no desacredito el maravilloso trabajo que desempeñan y lo embriagantes que llegan a ser algunas voces, ¿no? Por eso yo pongo de ejemplo a la voz de Gerardo Reyero. Tiene una voz que cada vez que la escucho, no sé, me hipnotiza, amigos, porque es muy elegante, muy fina, muy delicada. Y la verdad, y grave, ¿no? También. Y tiene un rango muy amplio, porque así como te puede interpretar a un capitanazo. Mueble. Dime, capitanazo. Oh, perdóname por todo, Goku. A la verga. Así como te puede interpretar un capitanazo, como les digo, les puede interpretar a un Freezer, ¿no? Que es un poco más serio, más destructivo, más psicópata, en fin.
O hasta Hisoka, ¿no? De que a algunas enfermas les encanta ese personaje. Bueno, a mí también, ¿no? Pero bueno, ya no hablemos de personajes moralmente cuestionables y pasemos al siguiente punto. Ahora, analizando los sentimientos de Carlitos hacia Mariana, se pueden considerar hasta cierto punto normales, pero hay que cuidar que los niños no se salten fases fundamentales acordes a su edad e inocencia, ya que puede haber un caso en el que los niños se pueden llegar a pervertir, provocando que desarrollen comportamientos negativos hacia el futuro en cuanto a su sexualidad. Por lo que es indispensable que los padres estén al pendiente de lo que ven sus hijos, y así como vemos en el libro y podemos ver que se le juzga de manera severa por sentir algo que ni siquiera él comprendía, pero ¿quién entiende estos sentimientos realmente? Solo son interpretaciones que damos nosotros mismos. Se me viene el meme de Maggie Simpson. El universo es muy confuso realmente. ¿Tú qué opinas, mi estimado suizo? Pues sí, como dices, un enamoramiento infantil es algo natural, no es raro que se den a una persona adulta. Y pues Carlitos al fin y al cabo no hizo realmente nada indebido. De hecho, lo raro fue más que nada, pues como habéis dicho, un poco la reacción de Mariana y pues también el papel que tenía la sociedad en ese tiempo, que era pues muy juzgones y pues los llevaron al punto de analizarlo en un psiquiatra y ni siquiera se ponían de acuerdo entre la chica y el psiquiatra, uno de como si era un genio o era lento. Pero sí, es realmente muy confuso ya de por sí para un adulto, y para un niño lo ha de ser más, y más con una sociedad que te anda poniendo el ojo todo el tiempo. Me acabo de imaginar la situación. Oye, Carlitos, eres lento. Eres lento. Gran referencia, si vieran Flapjack, ahí para que la disfruten. ¡Miren el ancla! Y pues bueno, así por sexta ocasión y séptima, si ustedes gustan. Este libro es maravilloso porque a pesar, durante todas sus páginas, es una gran experiencia, ¿no? Porque te regalan pues experiencias que tú no viviste, ¿no? Por decir en este caso nosotros, que somos muy jovenzuelos. Es un buen libro, la verdad, se lo recomiendo muchísimo. Y no se enamoren de gente que tiene mucha diferencia de edad. Pueden surgir muchos problemas. Y recuerden la regla. Si hay pelito, no hay delito. No es cierto. Vámonos. Eso es todo, amigos. No, tampoco se confíen. Y pues bueno, no sé si gustes agregar algo más, mi queridísimo suizo. Pues sí, que me parece muy bello que este libro haya tenido un buen alcance, que se ha mostrado en escuelas. Más escuelas también podrían fomentar verlo. No sé si en primaria, yo diría que no. Yo creo más bien sería secundaria, preparatoria. Lo vería más adecuado. Y si gustan también un poco de información sobre este libro, se sacó una radionovela y también una película llamada Mariana Mariana en 1987, que fue iniciada por el director José Estrada, pero que lamentablemente falleció antes de acabar el rodaje y terminó en manos de Alberto Isaac. Y está con actores como Pedro Almendaris Jr. como Carlitos y Elizabeth Aguilar como Mariana. A la verga, amigo. Así es, y fue postulado a varios premios Ariel, ganándolos como por ejemplo a la mejor película. Muy bien, yo desconocía todo esto, mi queridísimo suizo. Yo la verdad les voy a compartir cómo llegué a este libro. Simplemente caminé hacia la librería, me acerqué al estante y lo compré. No, no es cierto. Ya, perdón, luego me dan ataques de estupideces, pero bueno. No, ya hablando en serio. Yo llegué a trabajar un tiempo en una librería. No les voy a dar promoción porque neta son una mierda. Pero yo cuando trabajaba en esta librería teníamos teníamos la prestación de que podíamos leer los libros gratuitamente. Obviamente sin afectar tanto el libro. Y pues me llamó la atención porque era un libro corto, tenía una portada muy llamativa. Y yo pues desconocía todo esto, ¿no? Y entonces lo empecé a leer y me quedé estupefacto de toda la literatura mexicana, ¿no? Lo que conlleva y lo que representa, ¿no? Para México. Y este es un abrecaminos para otras obras literarias, ¿no? Como por ejemplo, abordar las obras literarias sobre otros autores, como por ejemplo Gabriel García Márquez. Pero eso es un poco más complicado, amigos, porque sus libros son más extensos y su universo como tal también es un poco más extenso. Pero no se preocupen, amigos, nosotros los iremos metiendo hasta este maravilloso mundo de la literatura, con algunas recomendaciones por su servidor y mi queridísimo suizo.
¿O no es así, amigo? Así es, hay mucho contenido donde agarrar. Aquí en México hay grandes escritores y también incluso no solo de México, también podemos ver escritores muy famosos, pero pues eso seguirá siendo conforme vayamos haciendo diferentes proyectos, poniéndolos y claro, leyendo los libros. Y también con gustos mamadores, así como títulos muy rebuscados, libros checoslovacos experimentales. No lo entenderían. Me imagino el meme, ¿no? De Van Gogh. ¿Llamas a esto una obra de arte? Sí. Y bueno, no sé si gustes agregar algo más, mi queridísimo suizo, antes de despedirnos. Pues nada más que disfruté mucho volviendo a leer este libro. Realmente es muy bueno y lo recomiendo mucho. Así es, nunca es tarde para empezar a leer, se lo recomiendo. Es un buen libro para comenzar a leer. Y pues bueno, ¿no? Aquí vamos a irles trayendo más recomendaciones para que se vayan motivando a leer, al entrar al maravilloso mundo de la literatura. Sé que suena muy repetitivo, pero les digo esto cómo beneficia leer, amigos, porque motiva la creatividad y, y muchos otros aspectos que ustedes los tienen que averiguar. Y pues bueno, les quiero compartir mi Instagram, por si gustan seguirme, es dom-mich-9. Ahí subo memes, cosas curiosas, graciosas y divertidas. Ahí también subo fotitos hechas por un servidor. Y a ti, mi queridísimo suizo, ¿dónde te pueden seguir? A mí me pueden seguir por la red social de Instagram en mi perfil de suizo-rancio-52, donde igual subo fotos más que nada de lugares que llego a visitar y uno que otro meme. Así es, ahí síganos. Ahí les dejo las redes sociales en la descripción. Y como siempre les digo, amigos, no lo olviden, en un mundo de posibilidades posiblemente te guste. Hasta la próxima. Adiós. Chica, chica. Las miels mandan. ¡Ara, ara!